Muy buenas noches a todos, estamos acá en Terapeutas Rebeldes, tenemos un nuevo episodio el día de hoy con nuestro invitado Álvaro Cánido y con mi queridísima compañera Winnie Pérez. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el duelo en las familias cuando se da el diagnóstico. Muchísimas gracias Álvaro por acompañarnos la noche de hoy. Y Winnie, ¿qué tienes para comentarnos este día? Bueno, sobre el tema que vamos a hablar es el tema, todo lo relacionado a lo neurodivergente. Para las personas que no nos conocen, somos terapeutas rebeldes porque hacemos terapia y no es todo lo que dicen los libros, sino todo lo contrario. Y hoy invitamos al psicólogo que tiene un enfoque sistémico. Yo soy enfoque cognitivo-conductual y él es sistémico. Yo trabajo con el paciente como tal, él trabaja mucho con las familias también y el paciente como tal. Entonces, hoy queremos explicar de cómo puede recibir una persona o la familia un duelo de recibir casos como síndrome de Down, autismo o cualquier otro tipo de enfermedad diagnóstico. Entonces, por eso hemos hecho este episodio. Gracias. Álvaro, bienvenido. Gracias. A lo que nos quieras comentar. Por favor, dinos tu nombre, tu profesión, dónde estás trabajando y para que te sigan en las redes sociales. ¿Dónde te formaste? Todo. Bueno, soy Álvaro Cánido, psicólogo, psicoterapeuta. Hacemos la diferencia siempre, ¿no? Una cosa es ser psicólogo y enfocarse en la base científica que es necesario ir estudiándola y preparándola y, bueno, también generar el conocimiento en el intercambio que hacemos siempre, pero también el psicoterapeuta y me enfoco bastante con temas de familia y pareja. En todo eso también tenemos que tocar el tema de duelo, porque hay diagnósticos para dar, hay noticias malas igual entre medio y se vuelven otro tipo de duelos, pero tenemos bastante para hablar ahí. Buenísimo, empecemos. ¿Qué es el duelo desde su perspectiva? No nos dijo ¿dónde te formaste en tus escuelas de formación? Salí de la Gabriel René Moreno, que afortunadamente ahora mismo de hecho están haciendo una reunión para mejorar la malla curricular, porque la tienen que actualizar después de tantos años, me alegro. Sí, toca que la actualicen. Y no queda detrás de otras universidades que ya han ido actualizándose y afortunadamente en Santa Cruz cada vez hay mejores escuelas de formación. Excelente. Terminé haciendo un diplomado en época de pandemia, de ahí pasando a la especialidad en la Católica y sigo haciendo los cursos de actualizaciones que uno encuentra en internet con cada instituto técnico en psicología que hay por Sudamérica y bueno en España que tiran. Otro terapeuta rebelde. Definitivamente otro rebelde. ¿Tu especialidad es en sistémica? La especialidad es en sistémica, exactamente. Y a los cursos de formación que estoy haciendo son para DBT, cognitivo-conductual, conductismo radical. Y hay que ir avanzando también en todo lo que suma la terapia, ¿no? Totalmente. Y eso, había un docente en mi universidad que decía, vas a ser un buen terapeuta siempre y cuando sepas manejar las herramientas adecuadas para el contexto adecuado. Y eso no significa que tienes que ser sí o sí cognitivo-conductual, sí o sí sistémico, sí o sí psicoanalista. O sea, mientras sepas manejar las herramientas y las puedas aplicar para la persona, no va a estar bien. Y esto no tiene relación directa con ser, ni por qué ser así un integrativo o una mezcla de enfoques y ser muy ecléctico. Se trata también de manejar distintas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que di de psicólogo y psicoterapeuta. Claro. La psicología en sí es la filosofía con la que se trabaja. Entonces, tener una explicación científica, válida, replicable, que le dé seguridad a la persona de que lo que uno dice no es mentira. Correcto. Ayuda bastante. Sobre todo porque hay esos paradigmas en la sociedad de que la psicología es charlatanería, o sea, sí, es como que claro. Esas cosas de nada, vas a perder el tiempo, sí, vas a perder el tiempo, aburrido. Nadie te va a conocer, o sea, ¿quién te conoce? Solamente vos te conoces o tu mamá te conoce, pedirle consejo a tu mamá, a tu amiga, cosas así. ¿Y por qué decimos que es científica? No porque X personajes hablaron y le achuntaron, sino porque hay un estudio, o sea, investigaron una cantidad de población y se dieron cuenta que hay variables que identifican a esta población, entonces se hace un estudio de más de 1000 personas, entonces por eso es que nosotros podemos decir, el conductismo funciona con esto, la terapia cognitivo-conductual funciona con, por ejemplo, casos de anorexia, suicidio, intentos de suicidio y demás, funciona. La depresión también. ¿Por qué? Porque lo han aplicado en cantidad de personas y ha tenido un resultado, un porcentaje muy elevado. Entonces nosotros también utilizamos matemáticas y estadística. Es válido. Y ahí se aplica lo observable en mi caso, o por lo menos porque invitamos hoy a Álvaro, yo sí de la mano conozco cómo trabaja Álvaro cuando estábamos juntos hace unos meses. Él cómo trabajaba a las familias, porque todos siempre diciendo, no, es que está
con atraso, ¿no? Entonces todos Claro. decían lo mismo. Y a pesar de que no tenía la hoja, leyendo ¿El lo que diagnóstico? el diagnóstico, y no, es que no es un atraso, o sea, presenta una parálisis, presenta un trastorno o algo. Y Álvaro, o sea, manejaba a todas las familias. Siempre en la primera sesión uno los veía con los ojos así, llorando. 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 Y Álvaro siempre era un pan, o sea, aquella serenidad. Ya va, porque ya quiero hacer muchas preguntas. Primero, Buenísimo. ¿qué es el duelo en relación a recibir un diagnóstico? Bueno, el duelo es el proceso que uno tiene que hacer para principalmente aceptar una pérdida, partiendo desde ahí, que es el concepto más básico, antiguo y anterior a la psicología, que es relacionado a lo que hablamos, la gente que habla de que no cree en la psicología como si fuera una fe o cuestiones así, tiene bastante razón, porque hace muchos años ya se hablaba de este término, de este tema. Es aceptar algo que ya no se tiene físicamente, en la relación que uno tiene. Ya no es el hijo que creían tener. Como Sí. mencionaste, tienes retraso, y un retraso y leve, una cosita, ¿no? A veces no Sí. dicen retraso, tiene un problemita, tiene un alguito. Y sí, Sí. efectivamente es un problemita, es algo leve. Pero cuando escuchan ya un término que le dio un médico, que le dio un psiquiatra, le dio quien sea. Total. Por último, ese psicólogo mal encachado que le tira el informe, Y no cobra explica. y no explica nada, y lee un montón de palabras larguísimas, un montón de sílabas juntas que no le encuentra sentido, y termina, o mejor dicho, empieza con trastorno. Y se les cae el mundo y no entienden trastorno de qué pasa ahí. Que Claro. está enfermo, pues siempre dicen lo mismo, que si está enfermo. Entonces su hijito ya no es mi hijito querido, es el pobrecito de la familia. Claro. Y siente mucha pena, todos tienen que estar alrededor de esa persona, sobreprotección. ayudarlo, y claro, ahí sale la sobreprotección. Que también más adelante se transforma en el permiso y carta blanca para hacer lo que quiera en la casa. Sí. Porque al fin y al cabo no siempre es pobrecito. Correcto. A veces es un problema en el lenguaje. Sí, Correcto. total. ¿Y cuál es el proceso o cuáles son los pasos de un duelo en una familia o en una persona? Porque, por ejemplo, en cognitivo-conductual nos han enseñado que hay 5 pasos en un duelo, que es la negación, la rabia, la negociación, la depresión como tal y la aceptación o la asimilación de, o sea, de que perdí algo, ¿no? En Así casos es. de recibir un diagnóstico en familia, ¿cómo sería? ¿Lo mismo? Eso es lo lindo de la psicología, cuando uno empieza a estudiarla bien a profundidad y empezamos a salir de los contextos tan clásicos en la psicología, porque esos 5 pasos los vemos desde los dibujos animados hasta las películas más recientes, pero luego vemos distintas corrientes que no son tan nuevas, ya llevan sus 30 años más que nosotros en este mundo, Claro. y te explican de que no tiene que ser sí o sí un proceso lineal, porque las personas somos complejas. Sí. Las familias más aún son distintas personas juntas y hay un vínculo que los une, entonces están en etapas diferentes y les hace eco de maneras diferentes también. Eso lo hemos hablado en un episodio, ¿te acuerdas? Con una mamita que recibió el diagnóstico de síndrome de Down. Ella dice, yo tuve 2 semanas de duelo y nada, luego me sequé las lágrimas y fui Sí. para adelante. Claro. Pero ella le decía como un reto, Y, ajá. es espectacular como ella lo Sí, veía. ella lo veía como un reto y su esposo era como que sí, ok, hay un diagnóstico, no sé qué es, pero me dedico a trabajar porque ahora mi hijo lo necesita. Entonces lo afrontaron de diferentes formas y ahí es el duelo. Entonces no se supo quién estaba en negación, quién estaba en rabia. Y eso es lo lindo de ser terapeutas rebeldes, creo yo, de que estudiamos más allá de eso y rompemos ese molde, y luego más adelante la psicología, quizás otras explicaciones desde otro ambiente puedan aportar también ahí. Nos explican de que efectivamente lo que estamos haciendo está bien y no necesariamente tengamos que obligar a esa persona a pasar por una etapa de duelo o qué sé yo, un protocolo de hace 50 Sí. años que diga sí o sí, en este día de la semana tiene que pasar por esta etapa Sí. y vivirla, llorar todo el día. A ver, Pero no se trata de ¿cuánto tiempo es un duelo? Un duelo puede ser desde horas, Horas. Wow. hasta, no sé, ya unos cuantos meses sin que llegue a ser patológico, porque también esa regla de que a partir de 3 meses o 6 meses ya se vuelve patológico, puede ser patológico toda una crisis en los pocos meses, igual, semanas. Cuando ya te afectó y te destruyó la vida porque estamos sufriendo, perdimos el trabajo, te perdimos la pareja por nada más que ese tema, nos discutimos y reaccionamos tan mal que nos empezamos a tirar cosas y otro terminó en el hospital también. ¿Qué pasa? Porque empiezan a echarse la culpa. Sí, Hay sí. diagnósticos y diagnósticos.
Lo más común, tomando un tema, quizás me estoy adelantando bastante, tema de autismo. Hay muchos médicos que siguen dando una explicación pobre, diciéndole es genético. Es genético. ¿Y de quién? De la madre. Y la señalan a la madre al frente de su pareja y están en ese tema trasfondo tan grande de culpa. Sí. Sí, sí. Y la otra persona no escucha. Y si está la suegra ahí, tiene un problema en familia. No, también pasa con el síndrome de Down. Ahí agarra. Mucho también mucho con el cuando síndrome de a Down. muchos les dicen ya cuando nace, ¿y esto es culpa de quién? Se me dice, a muchos le echan la culpa a la mamá. Claro. O en tu familia hay un enfermo, es por Pero eso. es que siempre Sí. las familias, bueno, la familia que a alguien no le cae bien, ven la forma de atacar y lastimar. Y Sí. si encuentran la razón más mínima para hacerlo, lo van a aprovechar. Sí. Y lo peor, el aval de una De un persona que se supone que tiene posgrados y más de uno, Sí. porque ya es un médico doctor y está trabajando con niños, entonces no es un diplomado nomás, que está diciéndole, sí, efectivamente es culpa de tal persona. Sí, Y la qué señalan, feo. Y y la lo muestran destruyen. y las exponen y las destruyen exactamente. Y por eso viste un montón de familias saliendo de mi consultorio por primera consulta llorando tanto. Y claro, porque al y fin el alguien le duelo- dice, no es tu culpa. Y el duelo dura más tiempo también, ¿no? Por O el supuesto. duelo es más doloroso también. O no inicia siquiera. Claro. Porque ya están sentenciados toda la vida. Algo que pasa mucho, que también es un tema a tratar y fuerte, es un duelo que al final no es un duelo por lo que creían. Por ejemplo, madres que llegaron años de negar, y podemos ponernos bien teóricos y decir estaba en negación, pero al final descubrieron que la madre tenía razón total. Su niño o niña no iba a morir, porque el médico le dijo, desahucielo, no tiene que hacerle, no Y va a muchos caminar, médicos hacen no Sí. va a reaccionar. Acuérdate cómo les pasó a los chicos de Neurorehabilita, un Sí. saludo a ellos. A ella se le desahuciaron la bebé, era una Ajá. neonata cuando eso pasó y Lo ahí vi, está. lo vi cientos de veces y siempre me partió el corazón y ahí están los secretos del terapeuta lagrimeando entre sesiones, ¿no? Porque vemos cada historia y nos da impotencia también ver gente con posgrados diciendo esas barbaridades. Por eso no nos toman en cuenta muchas veces a los terapeutas. ¿Qué va a ser científico si uno me dijo tal cosa? Claro, hasta Claro. yo te niego en contra de terapeutas. Y ahí, Sí. claro, y ahí nosotros, algo que comentábamos en ese episodio con estos papitos, era ellos le pusieron fe, esperanza, sueños a la bebé, no se rindieron y la bebé hasta el día de hoy sigue viva. Sí, sí. Y eso Camina, habla. y eso es, independiente. Claro. o sea, de verdad que eso para mí rompe barreras te lo dijo un doctor o te lo mostró cantidad de análisis, estudios que le hicieron a la bebé, pero si tú le pones sueño, esperanza, fe, la fe mueve montañas y Claro, y demás, disciplina, y o sea, tienes que disciplina, ser constante, constancia, tú vas a ver el tú vas a resultado. romper esas barreras que te lo Totalmente. puso un doctor. Sin embargo, ¿qué pregunta tenías? Ay, se me fue. Ya me ganó mi TDA. No sé si me la estás contagiando tu hoy día he estado muy desconcentrada. No, yo desde el lunes vengo desregulada, así que tranquila, no te preocupes. No lo he superado todavía. Me cuesta hacer transiciones. Bueno, Ya. Álvaro lo sabe. Buenísimo. Mi pregunta va, en conclusión hablábamos de que el duelo y cómo las familias reciben y demás. ¿Qué pasa si hay una familia que llega con un posible diagnóstico X trastorno, ¿ya? O X síndrome? ¿Qué pasa en tu consultorio? O sea, vienen, es que yo no me lo imagino, pero nunca he recibido pacientes así. Vienen, te dicen, esto le dijeron a mi hijo o esto dicen que tienen y no es así, no creo. ¿Qué pasa en tu sesión? Algo para tomar muy en inicial? cuenta es la base. Por eso me gusta que hayas presentado como un psicólogo sistémico, porque al fin y al cabo es mi base. Y desde la sistémica, muy particularmente hablo de la sistémica porque es casi de manual obligatorio que debería uno como sistémico hacer, es fijarse dónde se sientan, cómo se sientan, si la ayuda o no se ayuda, cómo entran a la sala, qué cara ponen, si están transpirando, no están transpirando, detalles tan... Lenguaje no verbal. Se puede interpretar de esa manera como lenguaje no verbal sí, directamente, pero también el lenguaje verbal que ocupan, Sí, también. porque el cómo se tratan está en todo, ¿no? Y como que mancha. Otros terapeutas más holísticos van a decir es su vibra y demás, pero en realidad son cosas bien puntuales que tenemos que ir analizando porque expresan mucho más de lo que Sí, de vemos. lo que realmente es. Como dijimos un montón de veces, ¿no? En otros momentos hablando llegan y arréglemelo.
como si fuera un celular y están hablando de su hijo. Creen o que de su tenemos pareja. la varita mágica Sí, para Claro. eso. y eso no funciona. de esa O forma. llegan, lamentablemente, tome esto, me dieron allá. ¿Lo leyó? Sí, una vez por encimita, pero no le creo. O sí, pero no le entiendo. Sí, esa es la O más sí, común. no me lo explicaron. Esa es la más, Muy las dos común. más comunes. No lo entiendo, no me lo explicaron. O le explicaron, pero no se dejaron entender sin tacto, sin amor por el paciente, que O si, también hay que se valorarlo. esmera también el profesional por ser demasiado técnico Ujú. en dar el diagnóstico, porque las familias no van a entender cuando tú le dices comorbilidades o relaciones, o este diagnóstico tiene consecuencias de tal y tal cosa. O sea, es demasiada la información, no la van a entender. Y esas explicaciones vagas y pobres, porque al fin y al cabo es lleno de lenguaje técnico, pero es una explicación vaga. Ujú. Un diagnóstico, quedemos en claro, no explica el motivo. Si le estamos diciendo tiene trastorno de desarrollo del lenguaje, la madre no le interesa el nombre que le pusieron, un científico en algún país, y encima cada 2 años creo que cambia el término, para Sí. el mismo conjunto de comportamientos y problemas que hay, le cambian el nombre. Ha cambiado un poquito termina seguido. siendo lo mismo. Ellos quieren saber qué pasa detrás y buscar una solución. Lo más natural es que buscan soluciones. Claro. Por eso también llegan tan torpe y dicen, arréglenmelo. Algo tiene. Ya va a hablar, y ya tiene 11 años. Pero va a Claro. hablar, ¿no? Y también pasa que dicen, es que mi marido también tardó en hablar, y le preguntamos al marido, que encima está callado toda la sesión por los nervios, ¿cuándo habló usted? Mi madre dice que a los 8. Y me queda como No se que- da cuenta de que también 1000 cosas pueden estar pasando ahí. Toca ahondar en información, porque lamentablemente muchos diagnósticos, el más caro o el más barato, puede tener problemas también de interpretación de los resultados, porque quizás solamente hicieron pruebas y redactaron algo y lo entregaron y lo cobraron. Exacto, pero no tuvo la interacción con la familia. Y Bastante. a veces cuesta, si quieres un diagnóstico certero hoy día, o sea, hay que tomar en cuenta las comorbilidades. Y Comorbilidades. comorbilidades, perdón. Y que sí, o sea, somos un equipo integral amplio, que son muchas áreas y son varios estudios para Eso. uno ser más certero. Y lo que me dicen todos, porque la semana pasada tuve una jornada en un centro, y me dicen, Lizzy, lo que pasa es que no hay bolsillo que aguante. Y yo, sí, Y tienes razón, sí. totalmente. Y claro, se trata también volviendo a la respuesta a la pregunta, buscar más información, contrastarla, porque seguramente un terapeuta que no trabaja con el otro se pisa en la cola, Sí. porque a veces le meten relleno por rellenar. Por rellenar o no Por saben, no saber o se comienzan a explicarse. competir y entonces tampoco me hacen la Claro. derivación al médico, que es lo que Winnie y yo siempre le Y se discuto. saltan al otro profesional que es su tino. Yo no puedo decir, soy psicoterapeuta, no puedo decidir sobre un logopeda qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. ¿Qué No, sé pues yo? obvio no. ¿Qué sé yo? Y eso es lo que me molesta mucho, al menos de los psiquiatras o de los médicos. No, es que el psicólogo no sabe. Y porque cree que ser psiquiatra puede manejar o cambiar las conductas de un niño y demás. Y me ha tocado también discutir con algunas Que también personas. estamos con un problema muy serio ahí respecto a la El ego. línea de cómo llega el informe. El que diagnostica es el médico. El psicólogo da la información para que el médico, psiquiatra muchas veces, sea el que termina redactando el informe final. El neuropediatra también. Cualquier rama de la medicina vale más que el psicólogo en sí, Sí. en general. Eso sí es Tristemente también, porque hay muchas cuestiones dentro de los problemas que no son netamente cuestión del médico. Por ejemplo, problemas de conducta. verdad. Claro. Sí, tiene problemas de conducta su niño, no es trastorno límite de personalidad, no es de conducta desafiante, lo ponemos más técnico, más DSM. Y el médico viene y lo pone en términos del CIE-10, que es el libro paralelo de los médicos, para explicar lo que dice en el DSM-5, que no es de psicólogo, es del psiquiatra, para un problema psicológico. Es decir, son 3 áreas diferentes. Y ahí lo vamos a aclarar, porque pareciera que estuviéramos hablando términos técnicos que sí lo son, pero vamos a aclararlo para la gente. Manuales diagnósticos en los que nos basamos. realmente. El DSM es un diagnóstico, es manual de diagnóstico de la salud, ¿verdad? Que ese está avalado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, ¿verdad? Entonces es como que muchos médicos agarran y dicen, por este patrón de cosas, por estos síntomas, signos, tal persona tiene tal cosita, y está en ese DSM avalado a nivel mundial. Y está el CIE. Está el CIE, que ese es exclusivamente de los médicos, que no lo manejan los psiquiatras como el DSM, ¿verdad?
Porque el sí es mucho más extenso y abarca todos los problemas, se supone, tiene que tratar todos los problemas de medicina. Y el DSM está pensado para los... Solamente trastornos mentales. Bueno, relacionados más mental, digamos, ¿no? Y las comorbilidades, otra vez la palabra. Sí, las cosas relacionadas al problema. Sí, total. Entonces, a eso es lo que nos referimos. O sea, para que haya un diagnóstico, nosotros tenemos que avalarlo científicamente, respaldado por otros médicos a nivel mundial, que son estos diagnósticos y que casualmente siempre se actualizan. Por eso es que, por ejemplo, hasta cierto DSM-4 o 3 no era autismo, era otra cosa. No, claro. Y luego es el DSM-4 sí es autismo y hay Asperger que está en otra área, pero ahora en el DSM-5 el Asperger está dentro del autismo. O sea, hay una, ¿cómo se dice? Actualización donde sacan, meten y aumentan o quitan ciertos síntomas, ciertas cosas, ciertos signos, y es como que, pucha, al final hay que estar actualizándose. Una comparación que suelo hacer con muchos padres para llegar a la respuesta final de la pregunta es que el DSM, de donde sacan el diagnóstico y le explico a los padres, es como la RAE para el lenguaje. Meten y sacan palabras del diccionario. No significa que toda la vida lo escribí mal, no. Ahora están un conjunto de personas acordando de que escribir de esta manera, esa palabra con esa puntuación o esas letras tiene ese significado y ya se reconoce en el lenguaje español directamente. Entonces puede ir cambiando. Tomando, muy bien mencionaste el Asperger, si está o no está, si va o viene dentro de autismo. Actualmente hay una comunidad muy grande en el mundo, bien internacionalizada, que hablan entre sí, no se consideran personas con Asperger, no se consideran dentro del espectro autista, no se consideran directamente. Y por otra parte, su némesis, digamos, en esta dicotomía, están diciendo que sí pertenecen, pero también el TDAH pertenece a la neurodivergencia, que eso también lo trabajamos bastante, pero también otros trastornos catalogados por el DSM-5 lo empiezan a sumar y dicen que es todo parte de lo mismo. Y las altas capacidades también entran ahí, y entran otras más y van sumando, entonces hacen como un revoltijo de cosas que muchas veces los profesionales no se entienden. Las personas que se sienten etiquetadas en la frente y para toda la vida con algo, tampoco les gusta. Sí. Al momento de dar un diagnóstico, porque es todo un duelo, hay que tener claro cuál es el diagnóstico. Y yo no puedo trabajar nunca un duelo, y es un error, creo yo, empezar a hablar del duelo con la gente si no tienen claro cuál es el diagnóstico, qué significa la palabra que le pusieron ahí, dentro del papel, como lo que se ve en la sociedad. Muchas veces llegan, y perdón, la palabra es súper funable, pero llegan, mi niña dice que es mogólico, y yo me quiero caer de espaldas, porque ocupan eso. Y hay otras personas que llegan, tiene trisomía del cromosoma, y directamente el nombre que un grupo de personas dijeron que tenía que ocupar en vez del síndrome de Down, porque el doctor Down después vieron que era una persona detestable y horrible, entonces no quieren ocupar su apellido para el diagnóstico y lo entrelazan y ocupan otro término que terminan con... Sí, claro. Wow. Por eso que le hacen el cariotipo, porque dicen, no, es que no es 100% la trisomía, tiene no sé cuánto de porcentaje, no tiene todas las características. Muchas familias me han dicho eso. Lo mismo hablan del autismo. Por eso muchas personas que catalogan dentro de Asperger no se consideran en el espectro autista porque se le nota menos, por así decirlo. No parece. Se le nota menos, es un entre comillas gigantesco. Y al final sí son neurodivergencias. No es fácil tener una neurodivergencia porque incluso cuando llegamos adultos sí, o sea, uno porque ya tiene el masking y uno domina ciertas cosas, pero también entra en crisis. Willy sabe que el lunes yo entré en crisis, que me enojé muchísimo y me desregulé toda y andaba, y el calor, de paso que a mí me pone muy mal el calor, andaba como deambulando por la ciudad porque no sabía realmente qué hacer, porque algo cambió mi estabilidad, ¿me entendés? Y en todos estos sesgos, porque estamos hablando de un sesgo, ¿no? De que se te nota, no se te nota, tenés o no tenés. Cuando hablamos del diagnóstico tenemos que tomar en cuenta de que hay sesgos dentro de los criterios de esos manuales, del CIE, del DSM, sí, también la cultura es algo que influye. Autismo y mujeres dicen que no hay. Sí, o que hay es muy bajo, la tercera parte comparada con el de hombres. Sí, no, en realidad hay un montón de mujeres con autismo. Exactamente, porque manejan igual el masking cómo también. se manifiesta es diferente. El masking, claro,
a las mujeres, y trato de siempre de hacerle entender eso a muchas madres, porque dicen, no tiene autismo, no puede ser, que no sé qué. Claro, la tienen todo el día mal a su niña porque es señorita y tiene que portarse bien, y al niño, al hermanito 2 años mayor, que tiene 2 años más de demostrar abiertamente sus rasgos de autismo, le dejan ser el terrenator de la casa. Ay, sí, se sube a la baranda de la cortina. Por cultura, porque volvemos a la misma, porque la mujercita se tiene que portar así y el varoncito se tiene que portar así. Bueno, pregunta, ¿el diagnóstico tiene que ser avalado por una actualización última del DSM, del CIE o de lo que sea? Yo prefiero que sí. Sinceramente, y aprovechando estamos en un espacio seguro para hablar como terapeutas rebeldes, me da vergüenza ver profesionales de la salud que estén ocupando el DSM-4, 4 revisado, dicen, sigue siendo, no es el 5, ya está saliendo, ya salió el 5 revisado, y hay gente que está ocupando el 4 revisado y no quiere actualizarse porque no le da la gana, porque termina siendo lo mismo. Y el CIE lo mismo, ocupan el CIE 10 cuando ya hemos avanzado al 11. Claro. Y no es una barrera de lenguaje lo que los limita. Recomendación. De mi parte, o sea, fuera de que manejemos los diagnósticos de acuerdo a los manuales ya estándares y actualizados, se tiene que hacer el trabajo integral. Miren, mucho hablamos del trabajo integral. Al momento que conocemos a un colega, cuando vamos a simposios, a congresos, pero en la realidad los 3 sabemos que no se aplica y que cuesta un montón. Si de por sí tenemos dificultades económicas, dificultades culturales para que las familias acudan a todas las áreas, entonces sí existe esta barrera entre un profesional y otro que se pisan la cola de que no, ahí no logra hacer el diagnóstico completo, no, vaya para tal lugar y entonces ese lugar se queda con el paciente. O sea, aquella competitividad tan fea que no debe de pasar. Yo no tengo miedo a eso, yo sí es verdad que yo digo, vaya para allá, para esto, lo otro. Lo que a mí me interesa es que el paciente cumpla con todas las áreas para que de verdad avance, porque si no, ¿qué sucede? O sea, catapultan, tiene como un impulso increíble y después el efecto rebote, comienzan a retroceder sin parar y la culpa es de ese terapeuta que no supo hacer su trabajo. La verdad, a mí me gusta mucho más el trabajo integral, no importa realmente con quién del área de la salud, sino que sea asertivo, que haga sentir a la familia cómoda, que sea empático. Álvaro siempre fue muy empático con la familia, siempre. O sea, eran los ogros y él los terminaba domando, porque entraban con él y al final eran, o sea, el inicio era Shrek y ya después salían todo chévere. O sea, por eso siempre me gustó trabajar con él, no sé cómo hacía, pero hacía entrar en razón. Él tenía como que, yo le decía don, él tenía ese don y esa paciencia que yo no tenía para poder moldear a la familia. O cuando yo me daba cuenta que era algo sindrómico y yo, pero es que no se dio cuenta. Y sí, es verdad, hay familias que no notan, por más que tengan un montón de características y signos físicos de que sí, la condición de su hijo es genético, que te dicen, no, está bien nomás. Y yo lo miraba y yo, está bien, está bien. Claro. Álvaro, ya hablamos del qué es el duelo, cómo se recibe un diagnóstico y obviamente qué es un diagnóstico y cómo se avala un diagnóstico. ¿Qué viene después del diagnóstico en la familia? O sea, ¿qué haces tú Ahí toca trabajar. Y está bueno que lo mencionemos como etapas diferentes, porque eso es lo correcto. Pasa más en primer mundo que en nuestro país. Hay que aceptarlo. Hay terapeutas que quieren ser el que diagnostica, quiere ser el que da tratamiento, quiere ser el que trabaja con la familia, quiere ser el que va a la casa y se mete en todo lo que puede. Y de paso le vende los juguetes con los que hacen estimulación. Exacto. Está mal. Está peor que mal, no sé, nos desbordamos ahí. El que diagnostica es enfocado a eso. Claro, a eso me voy. Ahí estamos ya cometiendo ese típico dicho que dice, el que mucho abarca poco aprieta. Exactamente. Totalmente. Porque ya no eres profesional. La primera etapa de mi trabajo termina siendo, cuando se trata del diagnóstico, de cómo recibirlo y trabajar ese duelo, es explicarlo para poder empezar a trabajar ahora sí. Y ya se trata de, muchas veces, como mencionabas, cambian las personas porque hacemos un reencuadre completo en base a la psicoeducación, que es desde el primer momento, en explicar, pero también explicarles a ellos lo que está pasando en su casa y no se están dando cuenta. Claro. Ahí hablamos nuevamente de lo sistémico. Estas cosas que están pasando por costumbre y, no sé, una abuela que dice imposible que mi hijo sea así, esto salió por la madre, que su genética y cuestiones horribles, pero termina pasando y la pareja
tiene que funcionar como pareja, luego ser padres, no afectar mutuamente, salir un poco de ese gran problema que está sobre ellos y afectándoles y recae sobre el nitito, la nitita. Y al revés, cuando se termina metiendo también, cuando los niños se ponen encima de los padres, cada caso en particular es un mundo. Y los padres que también se meten en la relación de pareja y de padres también, o sea, los abuelos que se meten en la relación de padres, eso es muy complicado porque es súper pesado. Sí, porque por ejemplo en mi experiencia me ha pasado que yo trabajo con un niño súper bien, súper nice, súper chévere, avanza 3, 4 semanas, ya hace caso, se sienta, escucha, espera, guarda y demás, llega la abuela y a la sesión siguiente no quiere escuchar, no quiere esperar, solamente patalea y llora y demás, y es un retroceso. Y uno le pregunta, ¿pasó algo en la casa? Y yo, no, nada. Ah, es que llegó mi suegra, estuvo una semana de visita. Y yo, ahí está, porque la abuela le daba y le consentía los berrinches, las pataletas. No tratas mal a la guagua, no lo hagas llorar, y eso es lo no me lo asustes, cosas así. De que hagamos un trabajo multidisciplinario. Y eso es lo ideal. Sí, lo no ideal. siempre se puede, pero siempre tratamos de aportar un poco más y eso es algo que respeto mucho de tu trabajo también. No solamente se trata de estimular al chico en la sala y afuera. ¿Qué ven el siguiente? ¿No? Sino explicar a los padres de qué hacer en casa, cómo continuar ese trabajo y que lo mejor no te lo interrumpan el tuyo. Porque si toda la semana están haciendo lo opuesto a lo que le dijiste y en casa le están diciendo, no hablen, los niños no hablan en la mesa. Si los niños no opinan. Tú mala la terapeuta. Que hablan. Claro. Claro, es que la vieja, vamos a dejar algo claro. La vieja escuela decía, es que el niño pasa solo terapia y el papá o la mamá espera afuera. Bien, los tres nos formamos en esa escuela. Hoy en día, después del COVID, todo cambió. Sí. Y yo, de verdad, yo aplico mucho entrenamiento familiar. Sí, es verdad, yo hago vínculo con el niño, sí es un espacio para el niño, pero si llega un punto en que mamá, papá, pase. Y si convive con la abuela, abuela, pase. Se hace así. Y si el niño va a llorar, se aguantan. ¿Cómo van a hacer? Así lo van a canalizar. No se van a desesperar. El llanto es un canal de comunicación, sobre todo con el tema del llanto. Entonces les termino enseñando. Hay colegas que rechazan mucho de eso. No, porque el momento de la terapia es único, no lo pueden interrumpir, tienen que confiar en uno. Yo sé que tienen que confiar en uno, pero si estás trabajando con un bebé que no habla, obviamente. Es que al final en los cursos que yo he tomado se vuelve a lo mismo. Nosotros estamos 45 minutos, bueno, yo en mi caso puedo estar 4 horas como maestra integradora, pero los papás están 24/7. Exacto. Entonces al final los papás, en cierta forma, nos decía un docente, se tienen que volver los psicólogos de su niño. Tienen que saber reconocer frustraciones, tienen que saber reconocer actitudes de berrinches o pataletas o de llamar la atención para poder cortar eso. Y si tú no le enseñas a reconocer eso como terapeuta, te vas a botear la terapia. Claro. Y él también se va a frustrar porque va a decir, mi hijo no avanza y la psicóloga no funciona. Hasta la niñera tiene que entender los niños. Yo he entrenado niñeras. Es lo hermoso de trabajar con la familia, justamente ese tema, hacerlos parte de todo esto y que, para empezar, se sientan un poco más empoderados. Ya no están la pobre madre que viene derrotada y destruida que no sabe qué hacer. A enfrentar un papel que muchas veces literalmente es una hojita de un solo lado impresa, donde tiene una sentencia para toda la vida de su hijo. Si no, se convierte en una especie de coterapeuta que colabora en casa y dirige a la gente en casa porque tiene, no sé, el permiso del psicólogo, en este caso yo, de decirle al marido, decirle a la suegra, decirle a los demás hijos que no tienen que hacerlo para no interrumpir el trabajo. Puede ser del fisioterapeuta, del logopeda, de quien sea. Exacto. Porque de eso se trata este trabajo multidisciplinario. Exacto. Mi trabajo muchas veces, trabajando el duelo como tarea parte del duelo, es hacer que puedan ser coterapeutas de su niño. Correcto. Y colaborar, y muchas veces los terapeutas también ni nos vemos la cara, no saben quién es el que está dando esa recomendación, sí, eso es lo que pero siempre terminan hablamos. agradecidos. Llega el mensaje por parte de la madre o del padre que llega a sala, ¿no? Sí, no, eso que es lo que siempre hablamos, o sea, es importante que el psicólogo, el psicoterapeuta de familia, la maestra del colegio, la maestra integradora tengan una reunión en conjunto para que vayan en un objetivo en común, porque si la familia está entrenando X cosa al niño en casa y yo como maestra le estoy enseñando el abecedario y la terapeuta del niño le está enseñando las vocales, el niño no, o sea, va a avanzar, pero no va a ser tan significativo. No lo puedes generalizar, Claro. o sea, va a avanzar conmigo aquí en estas 4 paredes. Ajá. Y no lo voy a poder generalizar. Replicar en las Exacto, otras. y eso es lo que uno busca, porque para eso es la terapia. Correcto. Pasa muchísimo más, a mi experiencia, quizás me equivoco, pero en conducta.
y eso era una charla que tenía con otros psicólogos que me doblan la edad, que me comentaban, llevo décadas peleando esto. Trabajo en un colegio, trabajo en un centro, trabajo en un hospital, trabajan en distintos lugares y en todos lados les termina pasando lo mismo. ¿Qué? Le llega el niño con mala conducta, toda la explicación psicológica que es importante, el DSM y el CIE-10 tratan de hacer, pero no explican nada de esto, llega, hace tu magia psicólogo. Llega el psicólogo, recibe al niño, hace su magia justamente, le explica al niño, aplica toda la ciencia y la tecnología para que se comporte genial, y los niños se portan 100 puntos. Salen ahí, tocan la mano de la mamá. Sí, Claro, o peor, llegan a la sala de otro terapeuta de otra área, un niño que ya ha estado de alta en terapia de conducta, pero se termina portando mal y uno se entera de que el otro terapeuta está haciendo lo opuesto a lo que debería estar haciendo, Correcto. porque no hay un trabajo multidisciplinario también muchas veces, por el sistema de trabajo que hay en un lugar o porque simplemente no sabe manejarlo y tampoco se pregunta. Correcto. Álvaro, una pregunta importante. Para mí, sobre todo que trabajo con niños y veo a veces a los papás estresados, ansiosos, frustrados por X situaciones de su vida, tanto de problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas financieros y demás. ¿Qué recomendarías ahí tú a los papás? O sea, ¿es necesario que ellos vayan a terapia, no vayan a terapia, que trabajen su ansiedad, no trabajen esa ansiedad o ese estrés? ¿Refleja, no se refleja en el niño? Ahí es donde también nos metemos un poco en otras áreas de trabajo. Antes que terapeuta familiar, uno se termina formando como terapeuta individual, Claro. mínimamente, ¿no? Es lo genérico. Y de ahí partimos también en pequeños tips que podemos dar hasta ya iniciar un proceso terapéutico con un padre o una madre que está muy estresado, porque sabemos cómo está la situación en todo el mundo, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Estamos todos con problemas distintos y la sociedad, los problemas afuera en general nos condicionan, nos limitan muchas veces, de una u otra manera. Entonces, cuando hacemos terapia familiar también tratamos de identificar en la familia quién está cargando con problemas. Desde lo sistémico se puede decir que está somatizando, está haciendo visible los problemas en esa persona y todo se traduce, pero más allá de eso, también hay otros problemas que pueden estar afectando. Una madre que lucha contra la depresión desde hace muchos años, toma medicamento, no accede a terapia, no puede, no sabe, o va a terapia pero no le termina generando un cambio significativo, exactamente. Y ahí es donde vuelvo un poquito más para atrás con muchos padres muchas veces a revisar el diagnóstico también, porque son datos que a veces se dan luego de la tercera o cuarta sesión porque damos todo por nuestros hijos, pero no aviso nada mío. Exacto. A pesar de que estamos preguntando, ¿hay alguien en la familia que tuvo un diagnóstico o algo así? Y no te mencionan, sí, los cuadros de ansiedad, la alopecia que tiene el tío, todos estamos estresados, uno se cortaba, entonces hacían distintas cosas, otro termina en alcoholismo, consumo de drogas, cosas fuertes, que no lo ven como un problema porque también es socialmente más aceptado. Entonces toca ver qué otras cosas se pueden hacer. O porque creen que es adulto, eso es un problema de él, no de la Problema de familia. adulto, No, y y que no algo- afecta al niño. digamos. ¿Sabes también qué pasa mucho? Cuando se les entrega el diagnóstico, ellos leen el diagnóstico central. Si es autismo, autismo. Grado 3, 2, 1, lo que sea. Lo que pasa es que no entienden las consecuencias de las ramificaciones de o las comorbilidades. Entonces, claro, cuando uno se pone a leerlo, y digo, pero aquí dice que tiene discapacidad intelectual o es limítrofe. No, ¿dónde dice eso? Y también aquí dice que tiene TDAH. No, no tiene. Yo sí lo dice, tanto en la parte médica como en la parte terapéutica. Pasa que cuando se les dio la información, ellos quedaron en shock con lo primero y se concentraron en lo primero, lo central, y nunca dicen o no se dan cuenta hasta años Que hay una después. comorbilidad. Exacto, que está lo otro. Y este año me ha pasado muchísimo. Cuando leo los informes, o sea, sí estaba lo otro descrito, pero los papás nunca se dieron cuenta. Claro. Y un informe bien hecho Exacto. no es solamente la redacción de las palabras en términos que se entiendan, sino que la lectura sea amena para el padre y cuando se le explique se vea bastante claro qué hay. Cuando no se tiene eso, también parte del trabajo en terapia, no solamente para el duelo, es explicar qué está pasando y qué desencadena qué. Ahí hay un montón de herramientas para elegir como terapeuta. Terapeutas, fórmense en análisis funcional también. Sí. Una explicación clara y directa de qué provoca, qué encadena y se ramifica y se explica todo perfectamente. Es lo más científico que vamos a encontrar en psicología.
porque realmente se extiende bastante en explicar qué desencadena qué. Y en ese qué desencadena qué encontramos que, claro, por eso el padre está así, y eso también provoca esto otro, y que la mamá se relaciona así con los hijos. Y por eso terminamos explicándole, y funciona muy bien, en media hora de trabajo, explicarle a la madre por qué que su niño con discapacidad no es el rey de la casa, y por qué la hermana mayor no es la niñera sin sueldo que tiene que sacrificar su vida, y mil otras explicaciones más que podemos dar de ejemplos. De ejemplo, como lo que te comentaba hace rato, ¿no? De que hay veces que las personas en una familia asumen los roles que no les corresponden. Y pongo mi ejemplo, sin querer queriendo terminé siendo el esposo de mi mamá. Entonces la acompañaba a mi mamá a todo lado como pareja. Y eso no era un rol que me correspondía y me generó un gran peso que obviamente me conllevó a una ansiedad, porque claro, era un zapato o muy aprieto o muy grande, que era un rol que no va a ser para ti. Y a muchas personas yo también les hablo eso a mis pacientes y les digo, es un rol, este es un rol, este rol te corresponde, no te corresponde, esto es lo que tienes que hacer, no hacer, hasta aquí son tus decisiones, de aquí para allá ya no son tus decisiones y demás. Y de verdad que eso ayuda a aliviar como una mochila, que es como si le sacaras piedritas de esa mochila y salen de la sesión como que, ya, librado, ya, sé que tengo que decir no. En mi caso mi psicóloga me decía lo mismo. Dile no a tu mamá, dile que no la puedes acompañar, porque tú tienes tu tiempo, tú también trabajas, tú también haces tus cosas, y claro, es cierto y es lógico. ¿Y cómo cuesta el no? Y cómo cuesta el no. Otra pregunta, la última. No, dale. No sé, o sea, se me fue, pero... El té de otra vez. Sí, no, en mi caso, la verdad, algo que pasa mucho en consulta, lo veíamos juntos, son más las mamás que acompañan a sus hijos a terapia que los papás. ¿Qué es lo que más pasa? ¿Qué es lo que más lleva a este suceso? O sea, ¿cómo lo manejabas vos? Porque yo nunca lo logré entender. Algo que mencioné bastante cuando estábamos de colegas en ese espacio es que te tomemos en cuenta, y yo molestaba mucho por el tema estadístico, porque atendíamos en el edificio a mucha gente, muchos pacientes. Hay que ver qué población llega y por qué llega y tratar de sacar hipótesis. Llegan a este lugar personas que pueden llegar a este lugar, no los que quieren. Mucha gente querían ir y le decíamos no le corresponde porque este es un lugar gratuito y no pueden ir personas que tienen 10.000 seguros y pueden pagarse un terapeuta aparte. Entonces es un tema de tener que hacer el equilibrio y son normas de un lugar. En otro lugar que atiendo también es precio solidario, y llega mucha gente que puede pagarse el precio solidario porque la situación se hizo complicada y el precio solidario le permite pagárselo continuamente por un buen tiempo, y no van por apenas lograr pagar una sesión en precio solidario recontra reducido y probar suerte. Es su tiro a la ruleta, y ojalá él toque un buen terapeuta y ojalá sirva esa única sesión que se pueden pagar para hacer magia. También hay una gran parte de la población, que hay que reconocerla, que no tiene acceso a un terapeuta porque no le alcanza ni para el micro para ir a ese lugar que es gratuito. Totalmente cierto. Y si te dicen, hay la posibilidad de que venga a mi casa, no tengo con qué pagar, y ahí uno tiene que ver si uno puede ir, está en la posibilidad de hacerlo, no por malo, sino también por el tiempo. O lo virtual, teleterapia virtual. O hacer terapia virtual si está en la posibilidad. Sí, también. Algo que yo no hago en terapia virtual es terapia de pareja, por ejemplo. Porque el otro está escuchando atrás. Porque exactamente, pueden pasar mil cosas que no se ven. Sí. Más allá de cómo entran a la sala, cómo se comportan ahí, si le pasa el pañuelo a su pareja o no y demuestra que le importa, tip importante, es el no ver cosas más allá en la terapia virtual. Estamos en un país que el internet se corta a cada rato y no sabemos cuándo. Estas medias ilimitadas, igual se va a cortar. Sí, porque se cortó la luz, se cortó el wifi, que cayó un árbol, tumbó el poste y toda la V se cortó. Un sinfín de cosas. Mil cosas. Sí, hay muchas variables que de verdad te limitan a hacer la teleterapia. Álvaro, ya vamos finalizando. ¿Qué te gustaría dar como recomendación, hablando desde un psicólogo, psicoterapeuta sistémico, o sea, hablando a las familias al momento de recibir un diagnóstico? ¿Qué es lo que más das como recomendación? Primero que nada, se tienen que sentir escuchados. No puede un terapeuta tratar de enseñarles todo en la vida, ni tratar de explicar un diagnóstico que no redactaron de la nada,
simplemente porque llegaron a darle un papel, mágicamente saber todo lo del lugar sin ver a la persona. Tienen que sentirse escuchadas también. Dar el diagnóstico es escuchar más que hablar. Y si la persona que está yendo cree que porque paga más o porque lo mandaron específicamente a nuestro terapeuta va a ser directamente todo perfecto, nos equivocamos. ¿Sabes qué me pasó hablando de comentarios de eso, de que nos estamos equivocando de los terapeutas? En un lugar X, me dice el paciente, yo fui a hacer una terapia hace unos 3 meses, 4 meses, y la psicóloga se lo paró en el celular. Y yo, me estás mintiendo. No, en serio, paró en el celular y como que alejando mi celular para que no diga lo mismo, pero a lo que me voy es que no puedo creer. Y le decía, le preguntaba de verdad y me decía, sí, estaba en el celular. Ella, ¿dónde fuiste? O sea, no quiero saber el nombre, obviamente, ¿no? Pero, ¿dónde fuiste? Y era un lugar público. Y es como que, claro, o sea, también entiendo, tal vez una psicóloga que está ahí con tantos casos que se debe saturar, o tal vez tenía una emergencia en ese momento. Trato, ¿no?, de respaldar esas ideas, pero no es la primera vez. Y a mí me ha pasado igual, que he ido a una psicóloga pública y literal se rió en mi cara de un X ejemplo que di de lo que hacía mi familia. Entonces fue, de verdad que yo soy muy, muy decepcionada de los psicólogos públicos, para ser sincera. Es la dinámica interna que se está manejando, pero sí, se saturan, llega un punto en que ya... Que llega también un punto de uno tener que poner límites como persona. Una regla que aprendí en cursos de actualización, gracias a Leo y Zaguirre, ojalá lo esté viendo, un psicólogo muy bueno de La Paz, nos explicó unas reglas básicas, leyes, por así decir, de la DBT. Y la principal es, sin terapeuta no hay terapia. Claro. Entonces no esperemos que porque es público pueda atender 50 al día. Claro. Hay terapeutas que de verdad no pueden atender más de 4 pacientes al día, y no porque sean vagos, sino porque es mucho el trabajo que se hace previo a la terapia, post terapia, el impacto emocional que puede llegar a tener, porque, repito, a veces uno entre sesiones suelta lagrimitas, porque no nos gusta ver esta situación, trabajamos escuchando muchas cosas feas. Sí, total. Sí. Hay días que uno se frustra, de verdad. A mí, ¿tú qué darías de recomendación? Además de lo del trabajo integral, creo que la empatía también como colegas. Bueno, yo trabajo muy bien con Álvaro, cuando he trabajado contigo ha sido genial. De verdad, dejemos de pisarnos la cola, de esa competitividad laboral que es innecesaria, porque se está trabajando con un paciente, es un ser humano, tiene sentimientos. El paciente ya viene con dolor, sea emocional, mental o físico, como para que uno también le haga más carga y los haga sentir más culpables de lo que ya están viviendo, ¿no? Y esto porque hay un caso que me llegó mucho hace poco, una niña falleció y yo quería muchísimo, esa niña estaba avanzando mucho y lamenté mucho las circunstancias. Bueno, por su condición se pasó lo que tenía que pasar y fue como tan frío el ambiente en el cual la mamá se tuvo que desenvolver cuando la niña falleció, que no es necesario tampoco eso. O sea, ya el paciente tiene dolor, no seamos más carga. Es lo que yo considero. Yo quiero recomendar no a los pacientes, porque ustedes ya lo dijeron todo, bueno, casi todo, sino a los profesionales de la salud. Independientemente si son psicólogos, si son psiquiatras, si son médicos, tengan mucho tacto. No quiero decir empatía, porque obviamente estar en un ambiente donde hay que dar respuestas inmediatas, pero mucho tacto para decirlo. Y si después de decirlo la persona no te entendió, no te comprendió, o viste que tal vez salió con el cabizbajo o tal vez no entendió qué le estabas diciendo, trata de siempre recomendar que vaya con un psicólogo para que le tenga la paciencia de que le pueda explicar qué le está diciendo usted. Entonces sería eso, o sea, sería mi recomendación más que todo a los profesionales, que no actúen con tanta frialdad, que respeten también nuestra profesión como psicólogos y que nada, que también estén dispuestos a actualizarse y siempre estar, como quien dice, dando servicio a la salud y no en busca de dinero, no en busca de enriquecerse, digamos. Sí, un número más. Y bueno, eso es todo por hoy.
nos despedimos. Muchas gracias, querida Angie. Muchas gracias, Álvaro. Realmente ha sido Gracias. un episodio muy intenso. Sí, después nos buscamos uno para Sí. hacer más de relax, de verdad. Sí, fue muy intenso. Fue así que lindo, muchas gracias Álvaro por acompañarnos. Por favor, dinos tus redes sociales para que te puedan seguir, te puedan contactar y sobre todo que quieran trabajar contigo. Gracias. Gracias por aguantar la intensidad. Igual en las redes sociales estoy como Álvaro Canido Psicólogo. En Facebook, en Instagram también me pueden encontrar así. Cualquiera de las redes sociales y eso también tratemos de modernizarnos. Cualquier red social que me encuentren está el enlace con el Linktree que sale todos los enlaces, número de teléfono, Facebook, Instagram, una publicación que hace poco hice en una revista y sale ahí el enlace. No, felicidades. Tratando de facilitar la información, Este chico ¿no? es movido, yo no sé cómo le da la agenda. Es que, a ver, si no estamos en las redes sociales no existimos. No existimos, técnicamente. Exactamente. Así que, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por este episodio más. Hasta una próxima. Chao, chao.